Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio en Gene Reacción. El día de hoy tengo dos invitados de lujo, como ya lo conocen, primeramente a mi derecha Carlos Cardoso, ya gran conocido del canal. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Víctor? Un saludo. Un gran gusto estar aquí con Daniel por primera vez. Y Daniel Montero, que nos acompaña por primera vez en el canal. Daniel Montero, ingeniero, un currículum fantástico y bueno, un apasionado de la política, ¿no, Daniel? Pero te dejo a ti presentarte, querido Daniel. Gracias, querido Víctor, querido Carlos. Les agradezco por este momento que vamos a compartir con la gente. Seguramente un par de temas que nos preocupan a todos, ¿no? Porque en realidad creo que la política tiene mucho que ver con este impulso ciudadano que queremos realmente rescatar, queremos hablar de ciertas cosas, queremos analizar a más profundidad las cosas. Así que estoy seguro que este espacio va a ser muy productivo para la gente, así que te agradezco una vez más por la invitación. Daniel, bueno, sé que hablar de ideologías puede sonar un poco arcaico en estos tiempos, pero tú, en tu espectro político, ¿dónde te sitúas? Bueno, efectivamente es importante, ¿no? Esto de la ideología, porque a falta de ideología hemos llegado a este punto, ¿no? En que la gente vota por una persona más por lo que puede proyectar, por la imagen que tiene, pero es importante que detrás de esa imagen haya, de alguna manera, una ideología, un pensamiento, ¿no? Una idea que puede proliferarse en una política pública. Y creo que el liberalismo me es más cómodo en cuanto a la manera de implementar y fortalecer las libertades individuales y por ende las libertades de toda la sociedad. No puedo decirte con claridad, digamos, si llego a ser de una línea libertaria o más un liberalismo clásico que protege las libertades, pero también reconoce una necesidad de un Estado, ¿no? Para regular ciertas cosas. Entonces, creo que por ahora me veo más cerca a ese lado. Un republicanismo, tal vez. Es posible porque también hay algunas cosas que uno, bueno, en mi caso, ¿no? Que no puedo dejar pasar nada más por el concepto liberal y que sí es importante el republicanismo, es importante todavía pensar en esta Bolivia tan compleja que tenemos. Es una Bolivia que no fácilmente va a poderse implementar una ideología sin entender la naturaleza, desigualdades, la complejidad de nuestro contexto. Perfecto, y bueno, Carlos Cardoso, liberal clásico. Sí, liberal clásico, pero ahí hemos debatido varias veces, ¿no? El tema liberal clásico es más una escuela económica que política. Exacto. Pero ahí lo dejaremos. Yo anarcocapitalismo. Bueno, queridos amigos, Daniel, Carlos, empecemos entonces a hablar sobre la coyuntura de nuestro querido país, que lamentablemente Dios nunca deja de sorprendernos. Estamos en una crisis. Yo creo que estamos ya a vísperas de una crisis tal vez social, una convulsión más grande de la que ya hemos estado viendo. Pero empezaremos desde el pequeño hilito de la camisa que hizo que todo se desbarate. Lo económico, Carlos. ¿Cómo estás viendo tú todo respecto al programa económico de Rodrigo Paz? Y bueno, también hablemos un poco sobre las especulaciones de dólar que se tienen. Dame un análisis sobre la economía en este momento que está viendo Bolivia. Bueno, para no ser tan técnico y muy largo, y para que nos entienda la gente, la crisis económica deriva primeramente del déficit sostenido. Son más de 9 años de déficit fiscal. Eso significa que estamos gastando más de lo que estamos generando y se está financiando esto con créditos. La tarea de Rodrigo Paz era, en este caso, devolver la estabilidad a partir de ordenar las cuentas nacionales. En ese sentido, el programa de Paz ha generado un presupuesto general del Estado que toma en cuenta un déficit del 9%. ¿Esto qué quiere decir? Que 9% del PIB es el valor que el presupuesto actualmente va a tener que financiar a partir de créditos. Y por eso es que Rodrigo Paz está buscando financiamiento con el FMI, el Banco Mundial y otras entidades multilaterales. ¿Esto cómo nos afecta? Bueno, el hecho de que un país genere créditos
supone que esto se tiene que pagar y los intereses. Y eso hace que se tenga que pensar en una recaudación superior en el futuro. Por esa razón es que tenemos el dólar fluctuando, porque justamente las medidas de paz que buscan generar credibilidad a partir de la devolución parcial de ciertos depósitos de los ahorristas que están todavía en un déficit con la banca privada, con el público, estamos hablando de 2.700 millones de dólares, todavía no se van a poder saldar. Si el programa hasta fin de año de Rodrigo Paz, en el caso de las devoluciones, se cristaliza, estaríamos hablando de que se estaría devolviendo 1.000 millones de dólares en ese escenario, siendo optimistas. El problema es qué se hace con los créditos, qué se hace con las necesidades de importación de combustible, qué se hace con las necesidades de pago de compromisos previamente suscritos por el gobierno. Entonces, básicamente, todo se reduce, o todo ese hilito que tú estabas hablando, se llama déficit fiscal acumulado. Entonces, el déficit fiscal, como la mater de todos nuestros problemas económicos, fluyen y van directo a lo que va a ser esta cadena de impagos que dices tú, ¿verdad? ¿Y cuánto es lo que debemos, más o menos? Lo que deberíamos pagar este año, en pago de créditos, cuentas, intereses, estamos hablando más o menos de 6.500 millones de dólares. Ahí estamos considerando la subvención, pero no estamos considerando estos exabruptos en la fluctuación del petróleo, por ejemplo. Hemos calculado con un barril de petróleo a 60 y ahora está cercano a 100. Entonces, ese margen todavía no se ha considerado. Y hay que tomar en cuenta que en mayo, finales de mayo, se tiene que volver a establecer un precio. Eso supone un mayor encarecimiento del costo de vida en el país, ¿no? Entonces, ahí está el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué hacemos con una necesidad imperiosa de divisas cuando el país no está generando condiciones para atraer divisas? Daniel, ¿y cómo ves tú, cómo analizas tú la etapa tan crítica respecto a la economía que tiene Bolivia? Y bueno, ¿cómo avisoras una salida a este embrollo tan grande que Carlos nos ha comentado? Bueno, coincido plenamente que el déficit fiscal es el mayor problema que tenemos y es recurrente, como nos indican claramente con datos más claros. Pero esto tiene que ver también con una mala política de los gobiernos de antes, bueno, de todos los gobiernos que han pasado en estas últimas décadas, que han empezado a incrementar la cantidad, no solo de funcionarios públicos, ¿no?, sino del aparato estatal como tal. Es decir, hoy una proeza de cada candidato es disminuir la cantidad de ministerios, por ejemplo, ¿no? Cuando eso es algo que en algún momento ha crecido demasiado sin una necesidad clara. Es decir, hemos aprovechado una bonanza que hemos podido haber invertido. No solamente la hemos aprovechado, hemos hecho, qué sé yo, una serie de gastos. No hemos hecho más que, porque una obra de inversión que no tiene un respaldo de un funcionamiento, llamemos un elefante blanco, llamemos una peor obra fantasma incluso que han existido, es un daño, porque nosotros no estamos invirtiendo, estamos gastando. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que así como es un gasto un aparato estatal inmenso, así como es un gasto hacer obras sin sentido, sin necesidad, porque nosotros no podemos construir o ejecutar una obra donde no se la requiere. Todo tiene que ver con un análisis preciso socioeconómico. Y esto voy porque realmente todo eso, todas esas pequeñas cadenas de defectos ha hecho que mantengamos un déficit, que nos cueste como Estado solamente pagar salarios, solamente importar combustibles y cosas que son básicas para una sociedad, ¿no?, como la nuestra, que está acostumbrada por lo menos a no tener, sufrir escasez, es decir, a tener medianamente siempre un surtidor cuando uno lo requería, a no tener mayores problemas, que son pequeños, pero realmente laceran a la sociedad. Entonces creo que un primer paso que el presidente en algún momento se ha comprometido a hacer, esto ha sido un eslogan de campaña, reducir el Estado, no poner la casa en orden. Pero ¿cómo poner la casa en orden? Con políticas claras, a veces con un poco de dureza, a veces dejando de lado esa benevolencia social, le voy a decir, ¿no?, que queremos ser aplaudidos siempre, que queremos ser la manzana de la concordia, voy a decir, en vez de la discordia. Entonces creo que deberíamos empezar achicando ese Estado,
disminuyendo no necesariamente salarios, ¿no? Hacer que haya la cantidad de funcionarios que hagan útil un Estado, ¿no? Quién sabe reestructurar todo nuestro Estado, no necesariamente, como digo, reduciendo ministerios, quizás optimizando carteras, y no solo eso, ¿no? Pensar un poco más en una inversión productiva, pensar en algo que nos pueda, quién sabe, dar las divisas que estamos necesitando, porque nosotros a punta de préstamos vamos a inyectar plata a nuestra economía, pero realmente no deja de ser un préstamo más. ¿Qué vamos a hacer con esa plata? Como decía Carlos, no es solamente recibirles, es saber en qué la vamos a emplear. Entonces, un primer paso creo que es la austeridad, pero que no quede en papeles. La austeridad tiene que ser visible, palpable, y tenemos que sentirla todos los bolivianos. Muy de acuerdo contigo, Daniel. Me gustó esa frase, bueno, lo que tú dijiste sobre que el gobierno de Rodrigo Paz busca ser la manzana de la concordia, ¿no? Pero, Carlos, ¿tú cómo un gobierno puede tratar de caerle bien a todos, por así decirlo? Venimos de un 1 de mayo donde marchas del Ministerio Público, marchas de la COP pidiendo el aumento salarial. Y Rodrigo Paz está en una especie de sentimentalismo donde esto del Bolivia tiene que quedar bien con todos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese aspecto, Carlos, respecto a que las decisiones realmente de Rodrigo Paz tienen un norte o simplemente están como que apagando las llamitas de abajo? Creo yo que no hay un norte, un plan estructurado claro. Lo que se tienen son acciones que se van desarrollando conforme se van despertando las necesidades del gobierno, y en este sentido uno puede calificar de improvisado el simple hecho de volver sobre la ley 1720, que aquí sí voy a apelar, y por si acaso no financia ninguna agroindustrial, pero... Ley Branco, ¿no? Sí, o sea, aquí el problema no es la ley, porque la ley ha sido tratada en el gobierno de Luis Arce. Aquí el problema es el interlocutor. Como es Branco Marinkovic, que es alguien con un apellido bien raro, no parece boliviano, tiene muchas tierras a su nombre, entonces no podemos creer en alguien así. Entonces, si él está promoviendo la ley, seguramente es para su beneficio. Entonces, tenemos una mirada muy chata de estas leyes que en el fondo lo que tratan es de viabilizar el sector agrícola y abrirle una pequeña ventana de oportunidad al agro-occidental. Pero solamente con ese ejemplo te estoy demostrando que si fuera clave esa ley para el programa de Rodrigo Paz, no lo hubiera decantado tan fácil, lo hubiera descartado a la simple marcha. Creo yo que eso es el síntoma más claro de que Rodrigo Paz está con varios globos de ensayo, intentando que alguno no se pinche en menos de una semana. Creo que en ese camino no podemos hacer un programa de estabilización serio. Bueno, esa ley ha sido, ¿cómo decirlo?, negada por el Senado, si no estoy mal, ¿no? O por diputados, por el Senado. No, por diputados, y ahora tiene que tratarse en Senado. Sí. Ah, ya. Daniel, ¿tú cómo ves esta miscelánea de opiniones respecto a lo que está pasando en nuestra Cámara Alta y Baja, la Asamblea de Senadores y Diputados? Claro. Bueno, sucede que esta ley, tal como decía, si hablamos de la ley 1720, por supuesto, la idea ya viene mucho atrás, la materialización, quién sabe, en parte también, pero el problema es que, ¿cómo llega este gobierno? Y es algo que quiero poner énfasis. Este gobierno, mejor dicho, llega de la mano del empresariado cruceño, ¿no? Yo no tengo en absoluto nada en contra, nada en pro, simplemente estamos matizando verdades, ¿no? Llega de la mano de la CAO, de CAINCO, quiere decir que de alguna manera ha potenciado su campaña todo el empresariado. Seguramente en su momento han respaldado su apoyo por intermedio de esta ley, ¿no? Nosotros necesitamos esto porque cuidan sus intereses, no los culpo en absoluto, es natural, no tiene ninguna empresa, ningún emprendimiento que ser poco rentable, tiene que ser rentable, que sea lo más rentable está muy bien. Aquí el detalle está en que, claro, él tenía un compromiso previo con estas cámaras y posterior a ella, la promulgación, empiezan los problemas, porque, claro, la gente, qué sé yo, del sector rural se ha visto un poco amenazada con esta situación y, claro, empezó a movilizarse. ¿Cuál es el gran problema, no? Si vamos a hablar un poco de lo sociológico de nuestra nación,
es que se ha visto, ¿no?, a menudo en el tiempo que los que van a tomar la batuta en movilizaciones, los que van a dejar de hacer su vida común y corriente para convulsionar el país, no es precisamente la clase media o la clase empresarial, es la clase popular o la clase indígena, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, sus reivindicaciones pueden ser mucho más radicales y dramáticas para la estabilidad del gobierno de Rodrigo Paz. Entonces, ¿qué pasa? Rodrigo Paz, de la mano con los empresarios, repito, Caín, Cocao, etcétera, llegan estos problemas y claro, él se pone a pensar ya no solamente en pactos, se pone a pensar en la estabilidad política que puede tener su gobierno, de poder terminar su gestión. Y ese es el gran detalle, ¿no? Entonces él empieza a retractarse, sus ministros empiezan a decir que están abiertos, pero que es tarea de la Asamblea. Y la Asamblea obviamente tienes colores de todo lado, tienes ideas de todo lado, y claro, como bien hablaban de Branko Marinkovic, es decir, no puede ser imparcial la opinión de alguien que vive de eso, ¿verdad? Y que le favorece naturalmente. Pero al margen, yo creo que es un tema de, ¿qué diría?, coyuntura política que le está obligando un poco a retroceder en una reforma que planteaban. Básicamente ya la tenían premeditada. Y eso nos está mostrando, y con eso termino, que realmente para gobernar, normalmente uno debe ofrecer una serie de reformas, pero Bolivia es uno de esos países en los que, qué sé yo, la socialización puede llegar a caer el proyecto más idóneo y necesario para nuestra sociedad. Y creo que, no digo que eso ha fallado, pero eso es lo que ha sucedido y ahora están viendo de que todo lo que querían hacer con un decreto arrollador, que era el 5503, si no me equivoco, lo hayan tenido que fragmentar. No sé si nos han medido políticamente igual. A ver, lancemos un decreto que reordene Bolivia, y eso es lo que han intentado, y aprovechamos de meter ahí el gasolinazo, entre comillas, quitarle la subvención a los combustibles, y claro, han visto que esto no ha sido posible, entonces ahora han dicho vamos paso a paso. Entonces creo que es un termómetro que está dirigiendo la gestión de Rodrigo Paz, y lamentablemente están haciendo, como acá nos decía Carlos, una serie de ensayos, están en una serie de burbujas y están calculando todavía muchas cosas. Interesante, interesante. ¿Hasta qué punto podemos, pasando ya al otro tema, esperar más convulsiones? La pregunta acá, ¿hay un plan, crees tú, Carlos, detrás de poder sacar a Rodrigo Paz del gobierno? Particularmente creo que no, porque, o sea, si yo fuera sindicalista, me gustaría mantener a Rodrigo Paz por una sencilla razón: es un gobierno endeble, por ende manipulable. Si yo fuera político, mantendría a alguien débil en el gobierno y evitaría que vuelva alguien que tiene personalidad y ya sabemos cómo se comporta, que es Evo Morales o alguien de ese tipo. Entonces, lo que ellos tienen es alguien con quien pueden jugar, tirar y afloje, y al final se dan cuenta que le pueden ganar en muchas pulsetas. Particularmente, no creo que se llegue a una convulsión para sacarlo, pero la sola idea de generar un miedo permanente en el gobierno los pone en una situación de desventaja en las mesas de negociación. Así que creo yo que esta va a ser el tenor los próximos 5 años del gobierno de Rodrigo Paz. O sea, con el miedo constante de que te puedan tumbar, y eso va a obligarlo a tomar decisiones o retroceder sobre decisiones que tal vez sean necesarias, pero que no, en este caso, están atentando contra intereses de sindicatos, corporaciones, etc. ¿Y tú, Daniel, ves en peligro tal vez la gestión, que todavía es muy larga, de hecho 4 años y medio, del presidente? Ya, bueno, creo que efectivamente este gobierno tiene un problema, que es la contradicción naturalizada, es decir, que ha tenido mala estructura desde el mismo inicio, es decir, desde la composición de su binomio, donde se han visto una serie de impases de su candidato y ahora de su compañero de fórmula, el vicepresidente, que de alguna manera ha manchado la imagen de este gobierno, ¿no? Incluso indicando que ha habido corrupción, qué sé yo. Entonces, no creo que haya un plan hegemónico, digamos, de la izquierda radical del país o del socialismo del siglo XXI, más claramente dicho del movimiento del socialismo, para hacer un derrocamiento. Pero vamos a ser sinceros también de que ellos, sin necesidad de orquestar un plan,
a veces por sus propios errores y por caer en sus propias mentiras, es que lamentablemente se ven débiles, se ven medianamente volátiles, se ven hasta intrascendentes en un futuro nacional. Entonces creo que el problema más grande que pueden tener estos señores del PDC, o bueno, en todo caso de la línea de Rodrigo, es que el querer quedar bien, el querer ir con Dios y con el diablo, el querer estar en un momento de popularidad en todo el gobierno en vez de tomar una actitud, hace que, como decía Carlos, sean endebles, sean personas no manipulables, pero que fácilmente van a retroceder. Y quiero traer aquí a la palestra el inicio de este gobierno, ¿no? Rodrigo Paz entra, dice se van a reducir los ministerios, se anula el Ministerio de Minería. 2 días después, es mentira, sigue nomás el Ministerio de Minería, ha sido un error, ha sido un impasse. Primer problema, primer strike, ¿no? Ahí han retrocedido. Lo propio con su decreto, ¿no? Los decretos que han ido implementando. Ahora con la ley. Son muchas cosas que demuestran, no una bondad a dialogar, sino en realidad demuestran que no hay una convicción de implementar reformas. Entonces, nosotros hemos empezado a hablar de la economía, ¿no? Hemos empezado hablando de por qué vemos que hay una crisis tan grande, y es precisamente por falta de decisiones estructurales, por falta digamos, de dejar de maquillar, dejar de efectos paliativos y empezar a implementar medidas y cambios estructurales. Entonces, si yo tendría que ver cuál va a ser el principio del fin de este gobierno, es también las contradicciones de todo el tiempo, es decir, que te dan 2 versiones para cada situación. Hablemos de las 32 maletas, 90 días y más, que no hay una explicación clara, ¿no? Que unos se han enterado en noviembre, el Ministerio Público en enero, es decir, hay cosas que no podemos dejar pasar. Son cosas que pesan muchísimo en el tema de credibilidad, de confianza, y el pueblo tiene que confiar en sus gobernantes, caso contrario, cuando hay problemas les da la espalda. Tenemos ese tema de las 32 maletas, tenemos el asunto del avión que ha caído en el aeropuerto del Alto, con una serie de billetes que no se sabía bien por qué estaban en esa operación, no se sabía por qué estaban quemando el material de evidencia, que han habido contradicciones entre el presidente del Banco Central y entre el ministro de Economía. Para mí, el fundamental problema, y con esto termino, de este gobierno es la comunicación política. Tienen voceros que hablan a título propio, tienen voceros que opinan lo que mejor les parece, pero no representan el pensamiento de Rodrigo Paz, tienen un micrófono abierto para que el Ministerio de Economía pueda a veces contradecir al Ministerio de Gobierno, o que el Ministerio de Gobierno de la Presidencia y viceversa, es decir, no estamos trabajando como un gabinete, no estamos trabajando como un gobierno, estamos trabajando como una serie de líderes, de cuotas de diferentes orígenes y orientes políticos. Y aquí voy a dar este dato también. Recordemos que este gobierno está de alguna manera en alianza con Unidad Nacional. No por nada le ha dado del día de su derrota a Samuel Doria Medina su venia para continuar, para apoyarlo. ¿Y qué pasa? El gabinete de ministros, vemos caras conocidas de Unidad Nacional, vemos caras conocidas de lo que era el MIR en su momento. Entonces, y vemos una serie de improvisación. Cuando uno está trabajando en alianzas, no tiene esa libertad para poder decir, bueno, este señor se me va, porque no, es cuota de Fernando Camacho, es cuota de Samuel Doria Medina, entonces yo no puedo gobernar. Yo tengo mis espacios, tengo la última decisión, pero lamentablemente tengo piedra en el zapato que se llaman ministros de diferentes vertientes políticas. Entonces creo que el principio del fin puede ser precisamente sus contradicciones, seguir sin mano dura y seguir queriendo, como les digo, ¿no? Modelar y tener una buena aprobación por decir sí a todo. Es interesante eso porque ¿qué pasaría si Doria Medina se aleja? Que bueno, yo ya he visto algunos tweets, yo he visto algunas publicaciones donde Doria Medina rechaza las acciones del Ejecutivo Nacional. Entonces, si Doria Medina va, Daniel, y le dice, bueno, yo, si algo en algo es bueno Doria Medina es en hacer negocios, saber cuándo retirarse. Y si Doria Medina dice, bueno, yo me retiro antes de que la papa esté demasiado caliente y me llevo a Espinosa y me llevo a Lupo, porque ellos al fin y al cabo responden por mí, o me responden a mí, ahí sí se vería como que ya una derrota agónica del gobierno, ¿no crees? Bueno, claro, es cierto que Samuel es alguien que se lo conoce por los negocios, alguien que se lo conoce también por, no voy a decir cambiar libreto, pero digamos que tiene una facilidad
para a veces negar ciertos orígenes o ciertas poleras o camisetas que ha utilizado en el tiempo, ¿no? Recordemos nada más la última elección del 2020 cuando estaba con Yanine Áñez y de repente en su campaña la negaron, ¿no? En su momento, qué sé yo, ha trabajado igual para el gobierno de Jaime Paz y qué sé yo. Es decir, la memoria es frágil de la gente y eso aprovecha él muy bien para quedar siempre como el que yo les dije, ¿no? Entonces, él está condicionadamente contigo. Y ese es el problema de gobernar en alianza, que no es lo mismo que gobernar en pacto. Porque si gobiernas en pacto, tú te das la mano por un beneficio en particular, tú pides apoyo a otra bancada, pero no dejas de ser tú el que gobierna. Cuando tú gobiernas en alianza, que es lo que está pasando, tienes ahí gente de un lado, gente de otro lado, que lamentablemente te pueden hacer una vendetta, te pueden jugar chueco, y como tú dices, ¿no? Si Lupo y Espinosa, por ejemplo, quisieran hacerse de lado porque Samuel básicamente ya está un poco calculando de irse, entonces puede generar una desestabilización. Entonces, esto ratifica la tesis de que, en mi criterio, Rodrigo Paz no esperaba ser presidente de la República. No creía que iba a llegar. Entonces tiene un equipo totalmente improvisado, ha pedido favores a todos porque no sabía qué hacer, ¿no? Es decir, le llegó el balde de agua fría. Bueno, señor, tengo que ser presidente, pero no tengo equipo, pero no tengo gente, y no es fácil convocar un gabinete, no es fácil construir ministerios. Entonces yo creo que su gobierno se está basando hoy en una severa improvisación. Bueno, y ahora, Carlos, uno de los puntos álgidos también en el que estamos desembocando y desembocó estas subnacionales es en lo que decía Rodrigo Paz, el 50-50. ¿Qué tan importante es el 50-50 para la sostenibilidad? Empecemos por la sostenibilidad del gobierno. Bueno, ahí tienes una consigna y tienes un programa que van hacia dos direcciones totalmente opuestas. El 50-50 requeriría que el Estado reduzca el déficit, para empezar. Y segundo, transferir facultades a partir de una reforma parcial a la Constitución, pero también a la Ley de Autonomías, que le permitan decidir a los gobiernos subnacionales sobre las políticas y no encadenarlas a un programa nacional. ¿Por qué es importante en esta crisis? Porque los gobiernos subnacionales van a necesitar más recursos que el gobierno nacional en temas de salud, educación y en el tema, podríamos decir, productivo o complementario a la producción. En ese sentido, tendría el 50-50, tendría que cobrar un centro en la discusión. Lo que ha pasado en la cumbre que han realizado en Cochabamba no es una buena premonición sobre lo que deberían hacer los gobernadores y los alcaldes, ¿no? Deberían solicitar agilidad en cuanto al marco normativo. Tienen que haber cambios. Las bancadas tendrían que estar trabajando paralelamente con sus alcaldes, con sus gobernadores, porque ellos les van a permitir llegar a los 2/3 para poder viabilizar esas leyes, no para favorecer al gobierno de Rodrigo Paz, sino para canalizar esos pocos recursos a las regiones. Y yo no he visto nada de eso, y creo yo que la Asamblea se le está viendo todavía como un sitio de paso, pero yo creo que tiene un rol fundamental y las autonomías deberían visibilizar este espacio. Hablamos un poco de los resultados de las subnacionales, del eje central, y bueno, demos una opinión de Chuquisaca, porque somos de acá, ¿no? Nuestra querida tierra. Entonces, Daniel, empecemos con La Paz. Un poco caótica las elecciones en La Paz, ¿no? Gobernador Revilla y alcalde el señor Doc Weiler, con un gabinete muy, pero muy que huele a azul por ahí, ¿no? ¿Qué opinas de Revilla y Doc Weiler? Bueno, en La Paz ha sido interesante, ¿no? Sabemos que si bien es la sede de gobierno, de hecho, y por supuesto, las líneas políticas son más importantes, quién sabe, que en otras regiones. Me refiero a que mucha gente depende del Estado, ¿no? Sea del poder estatal en los ministerios, o sea también de las gobernaciones, alcaldías, qué sé yo. Es una ciudad donde se conoce que la función pública es parte de, ¿no? Entonces, obviamente, se ha visto una papeleta con 17 colores, ¿no? Era
un arcoíris, pero tremendo como pocas veces, que sí de cierta forma responde a una democracia sana, porque de alguna forma hemos tenido la oportunidad como electores de poder hacerlo de la mejor manera que nos ha parecido, pero es interesante ver que no han podido construir un liderazgo, digamos, indiscutible, como en el caso de Santa Cruz, que seguramente vamos a hablar más adelante, pero bueno, termina ganando el señor César Dockweiler la alcaldía, que reemplaza a un Iván Arias, ¿no? que en realidad años atrás, en la anterior gestión, había perdido César Dockweiler igual contra Iván Arias, pero ha sido, al menos esto es lo que indican, ¿no? Los números, las estadísticas y la Vox Populi prácticamente de La Paz, que esa gestión no ha sido buena la de Iván Arias, ¿no? Entonces, obviamente era difícil que él pueda mantenerse en el poder y se ha visto un César Dockweiler, que es importante recalcar, que ha sido acólito, ¿no? De la línea dura del MAS, aunque él diga que nunca ha tenido nada que ver. Él ha sido muy cercano a Evo Morales. Él ha tenido mucho que ver con la administración de mi teleférico. Es un empresario, naturalmente, sí es cierto que es un empresario que bueno, debe tener sus luces como tal, pero veo que la gente de La Paz ha preferido, es decir, la gente de La Paz ha hecho esa referencia que hacíamos a nivel nacional hace un poco, ¿no? De que uno dice, ¿realmente estamos mejor ahora o estábamos mejor antes? Esa es la analogía que hacemos ahora por los precios, por la inflación, por qué sé yo, muchas bondades que hemos vivido sin merecerlas, porque hemos gastado en vez de invertir, como les decía, ¿no? Entonces, esa Dockweiler representa ese pasado, esa persona que para mí, digamos, representa a esa estabilidad, digamos, económica, una persona que de verdad va a trabajar por la paz, qué sé yo. Han hecho una campaña importante, han ganado, no sé exactamente con qué tanto, pero por lo menos tiene esa legitimidad de haber sido el primero de entre muchos de los 17. En el caso de Revilla es mucho más dramático el asunto. No olvidemos que él ha estado fuera del país, no podría decirse en condición de refugiado, de asilado o sencillamente fuera del país, pero se lo ha habilitado y ha ido a una elección. No ha alcanzado ni cerca el 40% necesario, teniendo 10%, ¿verdad?, de diferencia con el segundo. Directamente él estaba habilitado para una segunda vuelta con otro candidato y 2 días después, es decir, 3 doritos después, como podríamos decir, aparece el candidato fuera, ¿no? Aparece el candidato que su partido lo ha dejado de patrocinar, imagínense, ¿no? El partido ha dicho, bueno, miren, hemos llegado hasta aquí, pero ya no queremos nada contigo. ¿Y qué pasa? Que claro, muchos dicen, están queriendo ganar en mesa lo que no van a poder ganar en cancha. Y claro, puede ser un canto de sirena, puede no ser cierto, pero seamos sinceros también, eso se ha visto, esa es la línea que ha querido dar esta situación, porque no olvidemos que Luis Revilla además es hoy por hoy aliado del gobierno de turno. Entonces, qué casualidad que justamente vayan a segunda vuelta un naranja, que sería Luis Revilla, y otra persona, digamos, de otro partido político, y de repente el Tribunal Supremo Electoral en tiempo, pero impresionante, ¿no? O sea, en el más corto posible, lo que nunca pasa, notificando y todo que ya no va a ser candidato. Entonces, bueno, termina siendo gobernador Revilla. Revilla tiene consigo atrás gestiones muy exitosas como alcalde, es una persona que seguramente ha hecho bien por La Paz, pero tiene un par de sombras también que han hecho justamente que no tenga una mayoría importante en el electorado. Si estamos preocupados hoy por un Rodrigo Paz que puede no terminar su gestión, no me imagino que va a ser un Luis Revilla que tiene una legitimidad del 20% del electorado. Sí, y a mí me pareció chistoso que lo sacamos Yaguasi de la contienda electoral porque estaba hablando con Evo Morales. Me parece chistoso que ahora si quieres excusarte, por así decirlo, pones a Evo en el medio y ya si sientes que es retórica para todo. Carlos, ahora hablando de Mamén Saavedra, vámonos al caso de Santa Cruz. ¿Cómo viste tú la aplastante victoria de Mamén? 71%, pero 11 de 11 concejales. Y la gobernación la toma JP Velasco. Sobre Mamén Saavedra, creo que tiene, bueno, él ha construido una imagen fiscalizador y ha traducido el tema de gestión a través del control que hacía mediante sus redes sociales. Ahora, creo que él tiene mayor dificultad porque ahora tiene consejo a su favor, tiene el mando del Ejecutivo y su principal tarea es poner en orden toda la gestión desastrosa que tuvo Johnny Fernández.
Entonces creo que él no tiene el mismo tiempo de excusa o de adaptación que le podríamos dar a un alcalde que tiene que lidiar todavía con un consejo fragmentado. En el caso de JP ha mostrado la evolución exponencial de un líder que no era un líder, era un acompañante, en este caso que reflejaba juventud, tecnología, innovación, empresario, y se ha convertido en un referente en nivel departamental, pero eso lo ha ido trabajando en tiempo récord. Creo yo que Otto no ha tenido la suficiente tino como para dejar ese rol de heredero de Percy Fernández, porque creo que muy en el subconsciente él creía que con lo jocoso, con ser un poco más bonachón con sus expresiones, podía ganarse al electorado, y JP es alguien como más ajeno a ese tipo de votante, ¿no? Pero creo que JP también tiene que lidiar con una mochila difícil de cargar, que es la gestión inconclusa, y que si vamos a los hechos, Luis Fernando Camacho en todos los debates nunca se ha olvidado de decir: un momento, a mí me han encarcelado, un momento, a mí me han encarcelado. O sea, la excusa de una gestión pésima ha sido: me han encarcelado, pero él tiene toda la potestad de transferir sus responsabilidades y que el departamento siga, porque él lo amarró a su encierro. O sea, también hay un poco de cero autocrítica en el caso de Camacho, así que, bueno, JP tiene, creo yo, que también una tarea difícil, y en este caso con una asamblea fragmentada, no tiene mayorías, entonces habría que ver cómo es que se va a comportar la oposición que él va a tener. Yo me imagino al octavo concejal suplente, no, perdón, Mamín puso 8 concejales, pero 11 entraron, ¿verdad? Me imagino a los 3 primeros suplentes que subieron como si nada, así como que, bueno, titularidad gratis. Ahora pasemos al más acompañante, por así decirlo, que ha sido Cochabamba. Cochabamba para mí es, además de ser el corazón de Bolivia, para mí es una zona tan estratégica porque estás en medio de todo. O sea, si tú quieres atrincherarte, es en Cochabamba. Si tú quieres exportar la manifestación a otros lados, es de Cochabamba. Y bueno, yo muy a diferencia tuya, Carlos, yo creo que el gobierno sí está en un peligro posible por un señor llamado Evo Morales. A mí, o sea, yo la tengo clara: Evo, el efecto Evo, la gente Evo, el Evo es pueblo, todavía sigue. Y estamos en política, ¿no? Me escuchaba un politólogo que decía que Víctor Paz Estenssoro ha podido tener 3 ciclos diferentes, siendo representativo y haciendo cambios en uno, cambios en otro, pero no ha caducado el liderazgo, no ha caducado la responsabilidad que se le dio, y no ha caducado tampoco las mañas, las prácticas que tenían. Entonces, tampoco el señor es un zorro en la política, digamos, y creo que él está esperando el momento, porque, o sea, ya tiene un aparato grande que es el departamento de Cochabamba, y yo creo que, pues, prácticamente el señor está esperando que se autoconsuma el gobierno de paz. Recordemos, Yanine Áñez, Evo quería que vaya Yanine Áñez. No hizo nada más lío, no hizo nada, no dijo tiene que entrar la compañera Eva. No, que entre Yanine. ¿Por qué? Porque estábamos viniendo un tiempo de crisis, se venía el COVID, se venían muchas cosas que fragmentaron una oposición ya muy débil, e hizo que tengamos uno de los peores males del siglo XXI para Bolivia, llamado Luis Arce Catacora. Y Luis Arce Catacora lo hizo tan mal que otra vez volvimos a una especie de centro con Rodrigo Paz. Y él creo que está esperando que lo hagan tan mal o que no cumplan las expectativas para encender la llama, y en base a este gran aparato que ya tienes en la gobernación, poder incendiar ciertas
estructuras de gobierno, ¿no? Entonces, es un gran peligro para la democracia, digo yo, porque este señor, yo no me creo lo que él dice, de que es con Evo o sin Evo, pero vamos a volver al poder, no, es con Evo. A mí la tengo clara. Él siente que él es el Bush generacional en esta época, que es el Cristo que nos va a llevar a la tierra prometida, perdón, Moisés. Entonces, a ver, me pone un poco nervioso la situación. Pero como sea, hablando también del alcalde, bueno, del bombón, el bombón ya, Manfred es Manfred. No puedo entender el gran sentimiento cochalo que le tienen a Manfred. Creo que es la única persona junto a Percy Fernández que han podido caudilizar, por si se vale el término, la alcaldía de su municipio. Entonces, poco que decir que Manfred era cantado que iba a ganar, también ganó con un alto porcentaje. Y bueno, parece que a los cochalas les gusta ese sentimiento conservador de que las cosas pueden ir bien en la ciudad. Aunque haz un botadero, Manfred. Bueno, hemos terminado esta parte. La verdad, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un gran honor para mí y para el canal poder tenerlos juntos acá. Y también es un momento en el que nos estoy viendo dos titanes de la política